Elena había perdido a su esposo, Alberto, hacía apenas unas semanas, y la casa que compartieron durante más de 30 años se sentía vacía, como un eco de lo que alguna vez fue. Las habitaciones, llenas de recuerdos y fotografías amarillentas, ahora le recordaban cada ausencia, cada risa que ya no resonaba. La muerte de Alberto no solo dejó un hueco en su corazón, sino también una incertidumbre que amenazaba con devorarla. El funeral de su hijo, Víctor, que había fallecido en un accidente inesperado hacía meses, trajo consigo una tormenta de emociones que Elena apenas podía contener. Sin embargo, fue durante la velada posterior que la verdadera herida se abrió. Víctor, su nieto pequeño, y su esposa Carla mostraron un frío desapego que la sorprendió. Lo que Elena había considerado una familia unida se estaba desmoronando ante sus ojos. Los modales corteses se habían desvanecido. En su lugar, la codicia y la indiferencia brillaban como cuchillas afiladas. —¿Abuela? ¿Por qué todavía estás aquí? —preguntó Víctor con una mezcla de irritación y desprecio, mientras movía un vaso de café sobre la mesa sin mirarla. Su tono era seco, casi cortante, y cada palabra pesaba como un martillo sobre su pecho. Carla, sentada junto a él, sonrió con un brillo vacío, tan falso como el papel de las tarjetas de invitación que habían traído para el funeral. Elena se sentó en silencio, tratando de mantener la compostura. El dolor por la pérdida de su esposo y su hijo se mezclaba con la sorpresa amarga de la traición. No era solo la ausencia de afecto. Era la sensación de ser considerada un estorbo, una intrusa en la propia casa que había ayudado a construir con tanto esfuerzo. Recordó los años dedicados a cuidar del hogar, a mantener cada rincón limpio y acogedor, a asegurarse de que los recuerdos familiares no se desvanecieran. Cada tarea había sido una expresión de amor y compromiso, y ahora parecía que todo eso había sido borrado de un plumazo por la arrogancia de los que ella había amado. —¿No crees que es hora de que tomes decisiones por ti misma? —murmuró Carla, con un tono que intentaba sonar conciliador, pero que solo dejaba un sabor amargo en la boca de Elena. Cada palabra estaba cargada de condescendencia, cada gesto de indiferencia un recordatorio cruel de que su papel había sido minimizado, ignorado y reemplazado. Elena cerró los ojos un momento, dejando que los recuerdos la inundaran. Recordó los días soleados en el jardín que Alberto y ella habían cultivado con paciencia y amor, las noches de invierno, junto a la chimenea, compartiendo historias con su nieto pequeño. Las innumerables veces que había puesto las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Todo eso parecía ahora invisible, como si nunca hubiera existido. Pero en medio de la tristeza y la traición, algo dentro de Elena comenzó a despertar. La sensación de injusticia se mezcló con una determinación silenciosa. No podía permitir que la indiferencia y la codicia definieran su vida ni su legado. Aunque su corazón dolía, su espíritu empezó a endurecerse como el acero forjado por el tiempo y la experiencia. El funeral había sido un escenario de dolor, pero también de revelación. Por primera vez, Elena comprendió que no había fallado como madre ni como abuela. Eran ellos quienes habían fallado, quienes habían olvidado la historia de amor y sacrificio que había sustentado a la familia. Y aunque no podía cambiar el pasado, podía decidir cómo enfrentar el presente. Esa noche, mientras se quedaba sola en la casa que alguna vez había sido un santuario, Elena comprendió que algo había cambiado para siempre. No era solo la pérdida de Alberto, ni la frialdad de Víctor y Carla lo que definía este momento. Era la chispa de claridad que comenzaba a encenderse dentro de ella. Una chispa que le permitiría, algún día, reclamar lo que era suyo, proteger su dignidad y reconstruir su vida lejos de quienes la habían subestimado. La tristeza seguía allí, pero ya no la paralizaba. Ahora era la materia prima de una fuerza silenciosa, un recordatorio de que el amor propio y la justicia eran más poderosos que cualquier desprecio. Elena cerró los ojos y respiró profundo, sintiendo que, aunque el camino sería doloroso, estaba lista para recorrerlo. Cuando Héctor y su familia llegaron a la casa de María Teresa con la excusa de estar más cerca,
Ella los recibió con una sonrisa y un abrazo que ocultaba un ligero temblor en sus manos. Quería creer en la buena voluntad de su hijo y su nuera, pero pronto se dio cuenta de que aquel gesto amable era solo el primer paso de una invasión silenciosa. Al principio, los cambios fueron sutiles. Una silla movida aquí, un cojín colocado allá. María Teresa no decía nada, pensando que quizás estaba exagerando, pero con el paso de los días, la invasión se volvió imposible de ignorar. Las habitaciones que habían sido su refugio comenzaron a transformarse. Sus muebles, cuidadosamente elegidos y mantenidos durante décadas, eran reacomodados sin preguntar, a veces incluso retirados del camino, como si su presencia física fuera un estorbo. Su armario, lleno de ropa que había sido testigo de tantos momentos de su vida, fue reducido al mínimo. Algunas prendas desaparecieron misteriosamente. Más tarde, descubrió que habían sido donadas por Carla, la esposa de Héctor, bajo la excusa de hacer espacio. Cada acción, aunque aparentemente trivial, tenía el efecto de recordarle que ya no tenía control sobre su propia casa. Las pequeñas humillaciones comenzaron a acumularse. A veces su café desaparecía, reemplazado por una versión barata que le provocaba náuseas. Otras veces, sus vitaminas se cambiaban por pastillas genéricas sin que nadie le preguntara. María Teresa se convirtió en un espectro que caminaba por su hogar, observando cómo su vida anterior era lentamente borrada. «Abuela, no molestes, estoy ocupada», dijo Carla un mediodía, mientras María Teresa intentaba simplemente preparar un té. Su voz, cortante y sin afecto, hizo que un frío recorriera la espalda de la mujer. No era solo la indiferencia, era la intención clara de marcar su territorio, de demostrar que aquel hogar ya no le pertenecía. Por las mañanas, la rutina de María Teresa se vio invadida por reglas invisibles. La cafetera estaba bloqueada por Carla. El mantel cuidadosamente doblado desaparecía. Sus platos favoritos eran retirados. Todo estaba calculado para recordarle que ella ya no era el centro del hogar. Incluso su nieto, a quien había amado profundamente, comenzaba a ser instruido a mantener distancia, como si la abuela fuera una figura secundaria, invisible, que no merecía atención ni afecto. Una tarde, mientras se sentaba sola en el salón, escuchó a Héctor hablar por teléfono en la cocina. «Sí, usa la misma firma que la última vez. No hace falta explicarle nada», decía, su voz baja y afilada, pero cada palabra llegaba como un golpe al corazón de María Teresa. En otro momento, escuchó a Carla murmurando mientras organizaba los pedidos de comida. «No preguntes por ella, nunca quiere nada de todos modos», comentó, con un tono que mezclaba irritación y desprecio. Cada acto, cada palabra, la transformaba en un fantasma dentro de su propio hogar. Lo que antes había sido un refugio seguro, lleno de recuerdos y amor, se convirtió en un campo minado de tensiones, pequeñas humillaciones y silencios punzantes. María Teresa comprendió, con una claridad dolorosa, que su familia no la veía como madre ni como abuela. La veían como un estorbo, alguien cuya existencia debía ser tolerada con mínimo esfuerzo. Pero mientras el miedo y la tristeza llenaban el aire, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La invisibilidad que le habían impuesto no la debilitaba, la estaba entrenando para observar, registrar y comprender. Cada gesto, cada desaire, cada objeto desaparecido era ahora evidencia, piezas de un rompecabezas que le permitiría, algún día, recuperar el control de su vida y de su hogar. María Teresa dejó de luchar contra su propia soledad. En lugar de eso, comenzó a documentar cada incidente, a registrar la verdad de lo que estaba sucediendo. Lo que los demás veían como su misión era, en realidad, la calma de alguien que estaba preparando su regreso silencioso, paciente y definitivo. Porque aunque la casa parecía sitiada por los que la habían invadido, María Teresa estaba construyendo en secreto una fortaleza invisible, donde la única regla sería su dignidad intacta. María Teresa despertó una mañana con un peso en el pecho que no era nuevo, pero sí más claro que nunca. Durante meses había sentido un frío sutil en su hogar, una distancia disfrazada de cortesía, pequeñas acciones que le recordaban que ya no era bienvenida. Aquella mañana, mientras escuchaba el murmullo de Héctor en la cocina,
entendió con una claridad dolorosa que no era el cariño lo que la mantenía allí. Era la tolerancia, la obligación familiar y quizás nada más. Se vio a sí misma como ellos la veían, un estorbo. Cada comentario a media voz, cada gesto de impaciencia, cada objeto suyo que desaparecía sin explicación, reforzaba esa percepción. No era solo la casa la que parecía sitiada, su corazón también lo estaba, encerrado en una jaula de silencios y desprecios. —¿Abuela? ¿Por qué no te vas a tu cuarto? —dijo Carla una tarde mientras María Teresa intentaba acomodar sus papeles en la sala. Su tono, tan casual, tenía la fuerza de un golpe. Cada palabra repetida, cada desprecio sutil, se acumulaba en el alma de la mujer. Fue entonces cuando algo cambió. María Teresa comprendió que su dolor tenía un nombre: traición. No había sido un malentendido, ni un accidente del destino. Su familia, la que ella había protegido y amado incondicionalmente, la veía como una carga, alguien cuyo valor se medía en utilidad y no en afecto. Su corazón, hasta entonces blando y confiado, comenzó a endurecerse. La tristeza se transformó en resolución, la invisibilidad en un arma silenciosa. Decidió que no sería víctima de la manipulación ni del desprecio. Con manos temblorosas pero firmes, sacó su viejo cuaderno, el mismo que usaba para las listas de compras y recordatorios médicos. Esta vez, sin embargo, sería un registro de justicia. Comenzó a escribir cada incidente: palabras hirientes, acciones de exclusión, cambios en la rutina que le recordaban su supuesta inutilidad. Cada nota era un ladrillo en la muralla de su nueva fuerza. No solo escribía. Compró un pequeño grabador de voz, discreto y portátil, que podía activarse con un susurro. Cada conversación que sentía significativa, cada murmullo que la hacía sentir pequeña, ahora tenía un testigo silencioso. Desde la risa sarcástica de Héctor cuando hablaba de lo difícil que era tenerla en casa, hasta la manera en que Carla justificaba la eliminación de sus pertenencias como simple limpieza, todo quedaba documentado. «Ella ocupa demasiado espacio», susurró Carla un día, sin saber que el grabador estaba encendido. «No hace nada útil». El sonido de esas palabras, registrado con una claridad escalofriante, no fue humillante. Fue liberador. Cada desprecio, cada gesto de desprecio que antes había dolido, ahora se convertía en evidencia de la verdad que María Teresa había estado evitando. No era ella la que había fallado. Ellos habían fallado en reconocerla como madre, como abuela, como ser humano. El cuaderno se llenó de fechas y descripciones. Cada nota reforzaba una certeza. La familia no la amaba de manera incondicional. Su cariño había estado siempre ligado a lo que ella podía hacer, a lo que podía aportar. Aquella revelación, aunque dolorosa, encendió un fuego dentro de ella. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en la paciencia ni en la sumisión. Residía en el reconocimiento de su propio valor y en la preparación de su defensa. A medida que pasaban los días, la invisibilidad que antes le había parecido humillante se convirtió en un escudo. María Teresa observaba, registraba y comprendía. Cada movimiento, cada palabra de su hijo y su nuera era ahora un mapa, un patrón que podía seguir para protegerse y, finalmente, reclamar lo que era suyo. El corazón de María Teresa ya no se quebraba con facilidad. Se había endurecido, sí, pero no por amargura, por claridad. La mujer que había amado sin límites estaba despertando a la realidad de que el amor que recibía estaba condicionado y que ella merecía algo mejor. Cada día de paciencia silenciosa era un paso hacia su propia liberación. María Teresa comprendió, con un estremecimiento de certeza: el poder de una mujer no se mide por lo que soporta, sino por la fuerza que encuentra para reconstruir su vida, incluso cuando los que deberían protegerla intentan borrarla. Su corazón, ahora endurecido, estaba listo para enfrentar la verdad y actuar. La transformación había comenzado, y nada ni nadie podría detenerla. María Teresa sabía que el siguiente paso debía ser estratégico. La ira y la claridad que había sentido en los últimos días
no serían suficientes si no se convertían en acción concreta. Cada movimiento de Héctor, Carla y los niños había sido cuidadosamente documentado, cada desprecio grabado y anotado, pero ahora era momento de transformar esa evidencia en poder. Esa tarde, mientras los últimos rayos de sol se filtraban por las cortinas de la sala, abrió su cuaderno y revisó todas las notas. Cada conversación, cada gesto de exclusión, cada desprecio silencioso tenía su lugar. Su corazón ya no estaba herido, estaba firme, decidido, listo para la acción. María Teresa entendió que no podía confiar en la misericordia de los demás, debía confiar en la fuerza de su propia preparación. El primer paso fue organizar sus grabaciones. Compró 2 grabadores más, pequeños, discretos, activados por voz, que podía esconder fácilmente entre libros y adornos. Cada vez que Héctor hablaba de sus planes para manejar la casa mejor, o Carla criticaba su presencia, la evidencia quedaba registrada. La mujer que antes se había sentido invisible, ahora era invisible a propósito. Un fantasma que observaba, escuchaba y aprendía. Pero no se trataba solo de documentar. Era hora de un plan. Llamó a su abogado de confianza, don Alistair, quien había manejado los asuntos de su difunto esposo durante años. Su voz, profunda y firme al otro lado de la línea, fue un ancla de seguridad. «María Teresa», dijo Alistair, «tengo confianza en que podemos resolver esto, pero necesito que sigas cada instrucción al pie de la letra». María Teresa asintió, aunque él no podía verla. Sabía que cada detalle era crucial. Abrir cuentas nuevas bajo su nombre, asegurar documentos originales, almacenar sus pertenencias más valiosas fuera de la casa y, sobre todo, no revelar nunca sus planes. La casa que una vez había sido su refugio se había transformado en un campo de batalla, y cada paso debía ser silencioso pero decisivo. Durante las semanas siguientes, María Teresa se movió como un reloj preciso. Mientras Héctor y Carla se distraían con discusiones sobre impuestos, seguros y compras, ella organizaba su arsenal: facturas, escrituras, registros de todas las cuentas, grabaciones de conversaciones y notas detalladas de cada incidente. Todo estaba preparado para demostrar que, legalmente, la casa seguía siendo suya, y moralmente, ellos habían intentado borrarla de su propia vida. La paciencia se convirtió en su aliada. Mientras sus intrusos se acomodaban y creían que podían controlar cada rincón de la casa, María Teresa transformaba esa aparente calma en una fortaleza invisible. Cada sonrisa cortés, cada gracias querida durante la cena, cada gesto de sumisión aparente era una pieza de su estrategia, un movimiento en un tablero que solo ella podía ver. Y entonces algo cambió dentro de ella. Ya no sentía miedo ni tristeza. Su corazón endurecido latía con fuerza, lleno de determinación y claridad. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en confrontar con gritos o lágrimas, sino en la acción silenciosa y meticulosa. Cada decisión, cada movimiento, era un paso hacia la recuperación de su dignidad y autonomía. Una noche, mientras Héctor y Carla discutían sobre el gasto de una factura, María Teresa se sentó en su sala con una taza de té caliente. Frente a ella, los documentos cuidadosamente organizados, los grabadores listos y su cuaderno abierto. La mujer que había sido invisible estaba lista para reaparecer, no como víctima, sino como la arquitecta de su propio destino. El plan secreto no era solo un acto de defensa, era una declaración de poder. Cada pequeño acto de sabotaje psicológico que ellos habían intentado imponerle, ahora se convertiría en la evidencia de su fracaso, y la fuerza de María Teresa crecería silenciosa pero imparable. Su estrategia estaba clara: paciencia, precisión y preparación absoluta. El momento de la acción definitiva estaba cerca, y cuando llegara, nadie podría subestimarla de nuevo. Llegó la mañana que María Teresa había anticipado con una mezcla de calma y firme resolución. Durante semanas había recopilado pruebas, organizado documentos y grabaciones, y preparado cada paso con la precisión de un reloj suizo. La casa, que una vez había sido su refugio,
y luego su prisión silenciosa, estaba a punto de ser escenario de su reivindicación. Héctor y Carla desayunaban en la cocina, ajenos a que su aparente control era una ilusión. María Teresa caminó hacia la sala, llevando consigo una carpeta gruesa y un pequeño maletín que contenía los grabadores. Cada paso era seguro, su cuerpo erguido, sus ojos brillantes de determinación. No había miedo, no había duda, solo una certeza firme. La justicia finalmente hablaría por ella. «Buenos días», dijo con voz tranquila pero firme. «Necesitamos hablar». Héctor levantó la vista frunciendo el ceño. «¿De qué hablas, mamá?», preguntó, intentando mantener su usual tono autoritario. María Teresa dejó la carpeta sobre la mesa del comedor y abrió el maletín. Sacó los grabadores y los documentos cuidadosamente organizados. «Esto», dijo señalando la carpeta, «es la evidencia de todo lo que ha ocurrido aquí. Cada desprecio, cada intento de borrarme de mi propia casa, cada decisión que intentó controlar mi vida sin mi consentimiento». Carla se levantó de inmediato, intentando tomar los documentos. «¡Déjame ver eso!», exclamó, su rostro mostrando un destello de pánico. María Teresa lo retiró ligeramente, manteniendo el control absoluto de la situación. «No, Carla, hoy no. Hoy escucharán la verdad». Con un gesto, presionó el primer botón de uno de los grabadores. La voz de Carla se escuchó diciendo: «No sabe usar Internet, solo usamos su firma. Funcionó la última vez». Héctor se quedó paralizado, reconociendo de inmediato sus propias palabras crueles y calculadas. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Cada palabra registrada, cada gesto capturado, revelaba la verdadera intención de ellos: dominar, controlar y borrar a María Teresa de su propia vida. «Esto», continuó María Teresa, sosteniendo la carpeta, «demuestra que la casa es mía. Legalmente no hay copropietarios, no hay transferencias pendientes. Todo lo que han hecho es intentar apoderarse de lo que nunca les perteneció». Héctor palideció. Carla, visiblemente temblando, retrocedió unos pasos. La arrogancia que habían mostrado durante meses se desvanecía frente a la evidencia innegable. «¿Cómo?», tartamudeó Héctor, incapaz de formular un argumento. María Teresa dejó que la carpeta hablara por sí misma. Cada documento, cada factura, cada registro bancario mostraba la realidad. Ellos habían subestimado a la mujer que habían considerado débil e inútil. Han vivido en esta casa creyendo que tenían control, pero la verdad es que eran invitados, dijo con voz firme. Y ahora, cada movimiento legal que intenten hacer sin mi permiso será en vano. El miedo reemplazó a la arrogancia. Héctor y Carla finalmente comprendieron que la mujer que habían menospreciado durante tanto tiempo no era la misma que habían encontrado al llegar. Su silencio durante meses, su paciencia aparente, no había sido sumisión, sino preparación. María Teresa dejó que el último grabador reprodujera una conversación donde Héctor decía: «Ella no debería estar aquí, todo sería más fácil sin ella». La evidencia era irrefutable. La justicia que ella había cultivado con paciencia ahora estaba frente a ellos, palpable y devastadora. «Todo esto», dijo mientras señalaba los documentos y grabaciones, «es mi derecho. Ustedes no tienen ninguna autoridad sobre mi vida ni sobre mi propiedad. Y si intentan cualquier acción en contra de la ley, mi abogado actuará de inmediato». La confrontación no fue un estallido de gritos o lágrimas. Fue un acto de poder silencioso. Héctor y Carla habían creído que podían intimidarla, pero ahora veían la fuerza implacable de alguien que había aprendido a valorarse a sí misma. María Teresa no necesitaba venganza ruidosa. Necesitaba la verdad, y la verdad estaba en sus manos. En esa misma tarde, María Teresa firmó los documentos que aseguraban su plena autoridad sobre la casa y notificó formalmente a Héctor y Carla que cualquier intento de interferencia sería legalmente impugnado. Su corazón, que alguna vez había estado herido y endurecido, ahora latía con una mezcla de libertad y satisfacción. Por primera vez en meses, María Teresa se permitió sonreír. No era una sonrisa de felicidad pasajera, sino una sonrisa de claridad y poder. La mujer, que creyeron débil,
había tomado control total de su vida y de su destino. La guerra silenciosa había terminado. La paz finalmente había llegado, construida sobre la firme base de su fuerza, preparación y justicia. Después de la confrontación, María Teresa respiró por primera vez, sin la opresión que había sentido durante meses. La casa que antes había sido un campo de batalla silencioso, ahora estaba bajo su control completo. Pero más importante que eso, ella había recuperado algo que nadie podía arrebatarle: su libertad y su paz interior. Esa mañana se levantó temprano, dejando que los primeros rayos de sol entraran por las ventanas de su habitación. No había prisas, no había órdenes ni exigencias. Solo el sonido de su propia respiración y la luz tibia que iluminaba su rostro. Por años, había vivido para los demás, acomodando su vida a las necesidades de Héctor y Carla, su hijo y su nuera. Ahora, cada momento era solo suyo. Decidió empezar con pequeños cambios. Su sala de estar, antes impuesta por la familia, fue reorganizada según sus gustos. Colocó sus plantas favoritas en el alféizar de la ventana, donde podían recibir la luz del sol, y desempolvó los libros que había amado desde su juventud. Cada objeto colocado con cuidado era un recordatorio de que la casa ahora reflejaba su esencia, no la de ellos. María Teresa retomó viejas aficiones que había dejado de lado por décadas. Comenzó a pintar acuarelas de los jardines y paisajes que tanto amaba, mezclando colores con delicadeza, dejándose llevar por la creatividad sin miedo a la crítica. Cada trazo era una liberación, una forma de expresar emociones que durante años había contenido. El contacto con la naturaleza se convirtió en una fuente diaria de sanación. Caminaba por los senderos cercanos, escuchando el canto de los pájaros y el crujir de las hojas bajo sus pies. Los pequeños detalles, como el olor del suelo húmedo después de la lluvia o la brisa suave que movía las ramas, le recordaban que la vida podía ser simple y hermosa cuando uno tenía el control sobre su propio espacio y decisiones. María Teresa también se reconectó con la comunidad. Se unió a un club de jardinería local y comenzó a dar talleres de horticultura para personas mayores. Compartir su conocimiento y experiencia le devolvió un sentido de propósito y pertenencia. Sus alumnos la admiraban no solo por su habilidad con las plantas, sino por la serenidad y fuerza que irradiaba. Era una mujer que había sobrevivido a la traición y que ahora enseñaba a otros a valorarse a sí mismos. Sus días se llenaron de rutina y libertad: leer con una taza de té al amanecer, pintar por la tarde, pasear al atardecer. Las noches eran tranquilas, sin el peso de la vigilancia constante o la tensión de la crítica silenciosa. Dormía profundamente, con el corazón ligero, sabiendo que había reclamado su vida y su dignidad. Con el tiempo, María Teresa conoció a personas que compartían sus intereses y su visión de la vida. Entre ellos estaba Ricardo, un hombre amable y paciente, jubilado de la docencia, con quien disfrutaba largas conversaciones sobre libros, historia y jardinería. No era un romance apasionado, sino una compañía respetuosa y reconfortante. Con él, aprendió que la felicidad podía encontrarse en la calma, en la comprensión mutua y en el respeto, y no necesariamente en el drama o la intensidad. María Teresa también comenzó a escribir su historia, primero para sí misma, para organizar sus pensamientos y procesar lo sucedido, y luego para otros. Creó un pequeño blog y compartió su experiencia sobre la manipulación, la traición familiar y la importancia de la autonomía en la vejez. Su relato tocó los corazones de muchos lectores mayores que se habían sentido invisibles o infravalorados en sus propias familias. Cada paso que daba era un recordatorio de su resiliencia. La mujer que había sido ignorada y menospreciada se había transformado en alguien que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Su hogar reflejaba su identidad, sus pasiones y su libertad. Y lo más importante, María Teresa había recuperado algo invaluable: la certeza de que su vida, su dignidad y su felicidad eran suyos y de nadie más. Al mirar por la ventana al jardín que florecía gracias a su cuidado, María Teresa sonrió. No era la misma mujer
que había llegado a esa casa meses antes. Había aprendido que la fuerza verdadera no estaba en gritar ni en imponerse, sino en mantener la calma, planificar con inteligencia y reclamar lo que legítimamente le pertenecía. La reconstrucción de su vida no era solo física, sino emocional y espiritual. Un testimonio de que nunca es demasiado tarde para reivindicarse y vivir plenamente. María Teresa despertó esa mañana con un sentimiento profundo de quietud, algo que no había experimentado en años. El sol se filtraba a través de las cortinas y el aire fresco llenaba su pequeño apartamento, recordándole que cada decisión tomada en los últimos meses la había llevado hasta este instante de completa libertad. Ya no era la mujer invisible, ni el problema de nadie. Era la dueña de su tiempo, de su espacio y de su vida. Durante semanas había organizado todos los documentos legales que confirmaban su propiedad y aseguraban su seguridad financiera. Cada contrato, cada carta de Alistair Finch, cada grabación de las conversaciones manipuladoras de Héctor y Carla estaban archivados cuidadosamente en su caja de madera, como testamento de su fuerza y resiliencia. Pero más allá de la legalidad, había algo aún más importante. Había recuperado su voz y su dignidad. Decidió que su experiencia no podía quedarse solo en su memoria. Comenzó a escribir su historia, no con rencor ni con deseos de venganza, sino con la intención de empoderar a otros. Creó un blog y compartió cada detalle de la manipulación, de los intentos de borrarla como persona y de cómo había logrado recuperar el control de su vida. Sus palabras resonaron rápidamente en la comunidad de mayores, y pronto recibió mensajes de mujeres y hombres que se sentían atrapados, invisibles o explotados en sus propios hogares. Cada mensaje que llegaba era un recordatorio de que su historia tenía un propósito más grande que ella misma. Además, decidió destinar parte de sus recursos a causas que le eran cercanas. Una beca para mujeres mayores que querían estudiar o emprender, donaciones a refugios de animales y apoyo a jardines comunitarios fueron algunas de las iniciativas que emprendió. Cada acción, aunque pequeña, representaba su transformación, de víctima silenciosa a mujer que construía un legado de justicia y generosidad. María Teresa también se permitió disfrutar de la compañía humana de manera serena y respetuosa. Conoció a Ricardo, un hombre jubilado, con quien compartía tardes de conversación, paseos por el parque y tardes de lectura silenciosa. No era un amor apasionado ni una dependencia emocional. Era un vínculo basado en respeto, entendimiento y una compañía tranquila. Con él comprendió que la verdadera felicidad residía en la calma, en la reciprocidad y en la elección consciente de rodearse de personas que realmente apreciaban su presencia. Cada día, María Teresa recorría el pequeño jardín de su apartamento, cuidando las plantas y cultivando nuevas flores. Sentía que su dedicación a la vida y la naturaleza era un reflejo de su propia revitalización. Cada brote, cada flor que emergía del suelo, era un símbolo de que ella también podía florecer nuevamente, sin importar los años que hubiera pasado en la sombra. Un día, mientras organizaba su escritorio, encontró la primera libreta en la que había comenzado a anotar los episodios de manipulación y abuso. La abrió y leyó las primeras palabras. Día 1. Hoy aprendí que mi vida no es un problema financiero de otros. Una sonrisa se dibujó en su rostro, esta vez cargada de paz y satisfacción. Lo que antes era dolor y confusión, ahora era claridad y empoderamiento. María Teresa comprendió que su historia no solo era sobre sobrevivir a la traición familiar, sino sobre reivindicar la propia vida en cada detalle, en cada decisión tomada, en cada palabra que escribía, en cada acción que realizaba para sí misma y para los demás. Sabía que la vida le había enseñado lecciones duras, pero también le había ofrecido la oportunidad de convertirse en un ejemplo de fuerza silenciosa, dignidad y perseverancia. Finalmente, cerró la libreta y miró por la ventana el atardecer sobre la ciudad. Las luces comenzaban a encenderse y el cielo se tiñó de tonos cálidos y suaves. Se permitió un momento de gratitud, por la claridad, por la libertad,
por haber reclamado su nombre, su espacio y su paz. Su legado no solo era tangible en las acciones y donaciones que había hecho, sino intangible en la inspiración que brindaba a quienes la leían y la escuchaban. María Teresa sabía que la vida continuaría presentando desafíos, pero estaba lista. Su corazón, antes vulnerable y herido, ahora estaba endurecido con la firmeza de quien ha enfrentado la traición y ha salido victoriosa. Su voz, recuperada y potente, se convirtió en un faro para todos aquellos que habían sido silenciados. En la quietud de su apartamento, rodeada de libros, plantas y luz cálida, María Teresa cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en décadas, su vida era solo suya, y esa realización era más poderosa que cualquier dolor pasado. La libertad, la dignidad y la paz final habían llegado para quedarse.